Estamos teniendo una reunión de los docentes de anatomía, hemos ido analizando el avance. Estamos, casi la mayoría, estamos en la mitad del programa de teoría. Hay algunos que están en cuello, todavía sistema nervioso central, en la parte práctica, en la parte teórica, y recién están ingresando al sistema nervioso, ¿no? Porque los han realizado primeramente en cuello. Se ha lanzado justamente esta situación porque un inicio habíamos indicado que todos vamos a seguir el mismo programa, vamos a hacer sistema nervioso, después cuello, tanto en teoría como en práctica. Y algunos de los docentes han indicado que no tienen piezas del sistema nervioso central y por esa razón no han hecho cuello. No sé si el cuello tienen piezas también, porque es más complicado encontrar la línea, faringe y masticar. Pero de todas maneras han indicado eso, ¿no? Y para el sistema nervioso central, tranquilamente pues, se puede realizar maquetas, tronco encefálico, cuarto ventrículo, cerebro. En cerebro tenemos casi todos en la línea piezas que no son reales, pero es casi similar, ¿no? El cerebro en realidad haciendo los cortes. Yo creo que para eso ninguno de los docentes, aunque tengamos cerebro, no queremos lastimar el cerebro. Es posible que hagamos cortes de Charcot, de Wesen, a diferente nivel, ¿no? En otras facultades tienen el cerebro para disponer. Ya nosotros si tenemos uno es por demás. Y para hacer un corte, pues realmente tenemos que pensar bastante. Pero bueno, esas han sido los análisis que se han realizado allá. Hemos indicado que después del cuello y el sistema nervioso se va a empezar a examinarles. Y algunos ya estamos en examinación simplemente para no saturar el anfiteatro. En el caso de extremidades, músculos, vasos, nervios, el anfiteatro se va a ir llenando. Y si alguno ya ha ido en la mañana, en la tarde, pues ya están empezando a ir los de odontología. Entonces ya va a estar cada vez más bien. Nos han indicado que para la parte teórica hagamos énfasis en configuración interna del sistema nervioso central. Pero si no sabemos configuración externa o si no hemos llevado todavía difícilmente se van a olvidar. Entonces, sí o sí tenemos que ver la parte externa para luego entrar a lo interno. Algunos ya han terminado el sistema nervioso central. No sé cómo lo han hecho. Y esta parte de vías realmente lo han hecho en una clase. Cuando hemos tardado una semana, hemos estado en esto. Tanto hablando de vías ascendentes, descendentes, receptores, porque eso realmente es el origen de las vías, los receptores. ¿Cómo se encuentran esos receptores? Y este ya es un resumen que hemos visto al inicio, como también ahora al terminar las vías ascendentes y descendentes. Las vías ascendentes nacen en los receptores. Las vías descendentes nacen a nivel del cerebro, o bien por debajo del cerebro. Las vías ascendentes van a llevar diferentes tipos de estímulos: dolor, tacto epicrítico, la vía proprioceptiva, la interoceptiva, etc., a través de diferentes fascículos. Tenemos justamente los fascículos: fascículo espinotalámico lateral, anterior, como se ha ido formando la cinta de Rey, los fascículos de coyunturales, etc. Bueno, donde al final terminan estas diferentes sensaciones, ya sea a nivel del cerebro o bien a nivel del cerebelo. Pero todos ellos son sensitivos, pero también son viscerales. ¿Qué fascículo ha tomado prestadito esta vía visceral? El fascículo espinotalámico. Aquí tenemos justamente las vías descendentes, motoras, tanto somatomotoras como visceromotoras. A nivel, los que se originan a nivel del cerebro y los que se originan en diferentes órganos.
al toque bajo, ¿no? El núcleo rojo, los núcleos del techo, etcétera, todos constituyendo la vía extrapiramidal. En resumen, la médula espinal es una constitución de vías ascendentes y descendentes. Vías ascendentes y vías descendentes. Pero hay que tomar en cuenta que la parte más superior del bulbo raquídeo realmente es un centro nervioso. Es un centro nervioso. Porque hemos indicado que en el bulbo raquídeo hay todavía sustancias reticulares. Estas sustancias reticulares están en relación con la médula espinal. Se están imaginando los nervios craneales, el accesorio, por ejemplo. Entonces, la parte más superior de la médula espinal tiene mucha relación con los centros respiratorios. Y en la parte más inferior de la médula espinal vamos a encontrar centros vegetativos, porque justamente en vez de la médula espinal se origina el simpático. Entonces, ¿qué centros vegetativos vamos a encontrar en la parte más inferior de la médula espinal? Justamente centros que van a controlar la micción, la defecación, la eyaculación. Y eso se está a nivel sacro. Entonces, una sección de médula espinal, dependiendo de dónde vaya a ser la sección, o si es una sección completa o si es simplemente una parte de la médula espinal, en este caso nosotros estamos observando una compresión, ¿no? O una fractura de la columna. Fíjense, es una compresión, todavía no ha sido seccionada la médula espinal, pero sí se está produciendo una compresión. ¿Y dónde va a ser esa compresión? ¿Qué parte de la médula es esta? ¿Cervical? ¿Torácica? ¿Lumbar? Cervical, ¿verdad? Cervical. Entonces, ¿qué va a quedar afectado del paciente? Todo lo que está por debajo de la médula cervical. Podemos ver tal vez las extremidades superiores. Pero si contamos las vértebras, aquí está C1, C2, C3, C4, C5. Entre C4 y C5 está esto. Entonces, ¿va a afectar a los miembros superiores? Sí o no. Va a afectar. Entonces, el paciente en ese momento tal vez tendrá una cuadriparesia, dependiendo, una cuadriparesia. Aquí, fíjense ustedes, aquí hay una sección completa, pero esta vez es más inferior, es lumbar. ¿Qué va a comprometer? Extremidades inferiores, ya no las superiores, pero sí extremidades inferiores, ¿qué más? Los centros, ¿no? Los centros vegetativos, los centros de la micción, eyaculación, defecación, etc. Todo eso va a estar comprometido. ¿Qué va a ser? ¿Una paraplegia o una paraplegia? Una paraplegia. Lo otro era una cuadriplegia o cuadriparesia. ¿Qué diferencia entre ambos? Una cuadriplegia, imposibilidad de sentir y de mover. Y en la paresia no siente nada, ¿no? Está anestesiado. Pero puede mover o tener un tono muscular, un cierto movimiento. Entonces, generalmente, dependiendo del tipo de lesión, que son secciones de la médula espinal, van a estar cuadriplégicos, mientras más superior es la lesión, o bien, si son inferiores las lesiones, van a tener una paraplegia, o bien tener la posibilidad justamente de movimientos, sensaciones de esos miembros inferiores, superiores, pero siempre hay que tomar en cuenta esos centros nerviosos. Mientras más superior es la lesión, hay que tener reparo de las funciones respiratorias y cardíacas, porque están muy cerquita justamente de esos centros que se encuentran en el bulbo raquídeo. Si son inferiores, desde ya, ¿no? Hay que pensar en el paciente en que no va a poder controlar la micción, la defecación. Secundariamente será la eyaculación, porque eso nos interesa mucho en el paciente. ¿Qué tendremos que hacer entonces en el paciente? Supongamos que ha llegado este paciente a nuestro centro hospitalario, ha tenido un accidente automovilístico y tenemos que referirlo a la ciudad. ¿Cómo lo vamos a referir? ¿Qué le vamos a colocar al paciente?
Suponiendo ya que estamos sacando una radiografía, porque una radiografía eso ya se encuentra en cualquier centro de salud. Cualquier centro de salud del área rural ya tiene un equipo radiológico. No se da una varilla, entonces tienen un equipo radiológico. Entonces vamos a hacer siempre una radiografía para determinar la lesión. Y dependiendo de esa lesión, nosotros tomaremos algunos reparos. Pondremos oxígeno al paciente, pondremos vías al paciente, etc. Pero si tiene este tipo de lesión, ¿qué más vamos a colocar en el paciente? Pues si tiene una lesión todavía más superior, ¿qué vamos a colocar en el paciente? Aparte de las vías, oxígeno, etc. ¿Qué vamos a colocar? Para que no se mueva. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Inmovilizar. Sí. Colocaremos pues una sonda vesical. El paciente no puede obtener la orina. Además, no va a poder funcionar, no sabe. Adecuadamente no vamos a colocar una sonda porque la vejiga quedó paralizada. Entonces, imagínense, si lo mandamos así al paciente, va a llegar con un globo vesical y va a traer después otros problemas, ¿no? ¿Sí? Colocaremos un pañal del paciente. Entonces, tenemos que ver justamente qué es lo que podemos hacer hasta que llegue al centro donde se practique una cirugía, una cirugía, dependiendo. Si es el superior, todavía tener más cuidado. Porque si está con una compresión, tenemos que inmovilizar la columna. Porque si se mueve esa columna, si está comprimiendo ya una de las láminas, vehículos, etc., todos podemos provocar una sección así de la médula espinal. Todos tenemos que inmovilizar, tendremos que colocar un collar cervical, tendremos que colocar un cinturón dorsal, etc. Entonces tendremos que hacer algún procedimiento, pero siempre para tratar de que no se mueva más esta médula espinal, etc. Por encima de la médula espinal nosotros vamos a encontrar el tronco encefálico, que está constituido por el bulbo raquídeo, que está constituido por la protuberancia y el mesencéfalo. Aquí tenemos toda una imagen del tronco encefálico. Estamos viendo una imagen anterior y también lateral. Estas imágenes ya hemos tenido la oportunidad de verlas antes, porque aquí, el tronco encefálico, nace la mayor parte de los pares craneales. Y en el cerebro, ya que primero vamos a ver uno o dos pares craneales, pero después el resto están bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Si nosotros vamos midiendo cada uno de ellos, su diámetro longitudinal, 3 centímetros, 1.5. Límites del bulbo raquídeo con la protuberancia, bulbo raquídeo. Bueno, aquí tenemos justamente el origen del primer nervio raquídeo. Entonces, vamos a tratar de indicar justamente la emergencia del primer nervio raquídeo como límite superior de la médula espinal, entre cruzamiento de las pirámides, línea que va del arco anterior del atlas, de la parte media, hasta el borde superior del arco posterior del atlas. Entonces, más o menos lo vamos a encontrar a este nivel, ¿no? Aquí está la emergencia del primer nervio raquídeo, y aquí vamos a encontrar el límite del bulbo raquídeo. Bulbo con la protuberancia, cuando surco, ¿no? Surco, bulbo, protuberancia, y tenemos un límite bastante definido. Simplemente este límite no lo encontramos en la parte posterior, solamente en la parte anterior y lateral. Entre la protuberancia y el mesencéfalo vamos a encontrar igual otro surco, el surco protuberancial superior o conto mesencefálico. Y en la parte posterior tampoco hay un límite tan definido, ¿no? Porque en la parte posterior de la protuberancia está completamente el suelo del cuarto pedúnculo. Entonces no tenemos un límite preciso, pero sí en la parte anterior, tanto del bulbo, la protuberancia y también el mesencéfalo, inferiormente, porque superiormente no hay un límite preciso, simplemente la continuación que tiene con el tálamo óptico. Y aquí estamos viendo esa partecita constituida por un surco que lo separa justamente del tálamo óptico, que lo une al tálamo óptico.
¿Qué características morfológicas tiene el bulbo raquídeo? El bulbo raquídeo tiene la forma de un cono, una pirámide, tiene una base superior, tiene un vértice inferior. La protuberancia tiene una forma completamente coboidea y el mesencéfalo tiene la forma también de una pirámide, de un cono, pero esta vez de vértice inferior y base superior. Si nosotros medimos el bulbo raquídeo con su diámetro transversal, lo que corresponde al bulbo raquídeo con la médula es casi similar, ¿no? Y la médula espinal habíamos indicado que transversalmente tiene unos 10 milímetros. Bueno, aquí casi en su límite, 12 milímetros, y aquí casi el doble, ¿no? 24, 25 milímetros. La protuberancia se ensancha completamente, ¿no? Entonces aquí tiene un diámetro transversal de 33 milímetros que va reduciendo a nivel del mesencéfalo. Aquí se reduce drásticamente, está entre unos 22 milímetros para volver a ensancharse en su unión con los tálanos ópticos. Tiene una coloración completamente blanquecina. Vamos a encontrar diferentes elementos que comparten con la médula espinal y que continúan inclusive hasta el mesencéfalo. Bueno, iremos describiendo parte por parte cada uno de estos órganos, lo que se puede ver en la superficie. Empezaremos con el bulbo raquídeo. Ahí tenemos el límite entonces, esto corresponde al bulbo raquídeo. Entonces, el bulbo raquídeo está limitado inferiormente por su continuación con la médula espinal, que corresponde a la emergencia del primer nervio raquídeo o bien el cruzamiento de las pirámides. Superiormente, el surco bulbo protuberancia. Tiene forma cónica, por lo tanto vamos a encontrar una cara anterior, caras laterales y una cara posterior. La cara anterior tiene los mismos elementos que la médula espinal. Por lo tanto, en la cara anterior vamos a encontrar dos superficies convexas separadas por una línea. Si nosotros vemos esta línea, no es más que la fisura media anterior. Entonces, aquí de la misma manera, ¿no? Se llama fisura media anterior y termina a nivel del surco bulbo protuberancia con un ensanchamiento. Aquí va a formar una fosita que se llama el agujero ciego. Lateralmente, entonces, en la médula espinal nosotros hemos encontrado los cordones blancos anteriores. Aquí la parte inferior del bulbo raquídeo todavía, ¿no? Tiene la misma forma, pero a medida que va ascendiendo esto es más voluminoso. Entonces se las conoce con nombre de pirámides del bulbo raquídeo. Si nosotros hacemos una disección, realmente en el interior del bulbo raquídeo, de esta parte superior, vamos a encontrar los fascículos piramidales. En cambio aquí ya empiezan a dividirse, ¿no? Entonces es más delgadito. Aquí es más voluminoso, justamente por esa razón. Aquí están todos unidos, fascículos piramidales. Y aquí están empezando a separarse. Bueno. Por fuera de las pirámides del bulbo raquídeo, nosotros vamos a encontrar en la médula espinal, si comparamos con la médula, vamos a encontrar otro surco, ¿no? El surco colateral anterior. Lo mismo aquí, encontramos otro surco, el surco colateral anterior, del cual emerge justamente este nervio, es el nervio hipogloso. Por eso también se lo llama surco del hipogloso. Bueno, y ahí termina la cara anterior y empieza la cara lateral. Y en la cara lateral, ¿qué vamos a encontrar? En la cara lateral vamos a encontrar una eminencia que mide aproximadamente unos 15 milímetros, que se llama oliva del bulbo raquídeo. Esta oliva del bulbo raquídeo está limitada por el surco colateral anterior, el cual emerge justamente el nervio hipogloso, y posteriormente está limitada por otro surco, que se va a llamar surco retroolivar. Este también se llama preolivar. Entonces, el surco del hipogloso, ¿sí? Porque está delante del oliva. Este otro surco está por detrás del oliva. Este es el surco retroolivar. Y por detrás del surco retroolivar, nosotros vamos a encontrar un surco por donde se originan justamente el resto de los pares craneales, ¿no? Y aquí estamos observando justamente. Vamos a ver el accesorio, vamos a ver el décimo, vamos a ver el noveno, emergiendo del surco colateral posterior. Y aquí termina la cara lateral del bulbo raquídeo.
surco bulbo protuberancial que lo separa de la protuberancia. La línea media, constituida entonces por el agujero ciego, lateralmente por encima de las pirámides del bulbo raquídeo, vamos a encontrar la emergencia del sexto par craneal. Al ladito vamos a encontrar la emergencia del séptimo par craneal. Si nosotros observamos la emergencia del séptimo, está por encima de la oliva del bulbo raquídeo. Y aquí en el fondo se puede observar una fosita del nombre de fosita supraolivalar. Al ladito del séptimo, conjuntamente su rama motora y su rama accesoria, vamos a encontrar el octavo par craneal, que nace un poquito lateralmente a la oliva. Y otra fosita, ¿cómo se llama? Fosita lateral de la oliva. Octavo par craneal. Bueno, surco bulbo protuberancial. Estamos viendo todo lo que es la cara anterior y cara lateral. Protuberancia. ¿Qué encontramos en la protuberancia? En la protuberancia nosotros vamos a observar en la línea media esta misma fisura, pero aquí se ha ensanchado, ¿no? Se ha vuelto más amplio. Por lo tanto, se lo conoce con el nombre de canal basilar, porque está en relación con la arteria y también está en relación con el hueso del occipital, ¿no? La apófisis basilar, que lo conocemos por dentro con el nombre de canal o clivus del hueso occipital, clivus basilar. Lateralmente vamos a encontrar unas eminencias redondeadas, convexas, ¿no? De transversal o de medial a lateral, que no son más que los rodentes protuberanciales. Rodentes protuberanciales, o rodillas de la protuberancia también se las conoce. Todas estas superficies están surcadas por líneas transversales, ¿no? Surquitos transversales, que si nosotros tratamos de entender a qué se producen esas estrías transversales, no son más que fascículos que van desde los núcleos que están en el interior de la protuberancia en busca de unas formaciones que se encuentran en las caras laterales de la protuberancia, estas, que no son más que los pedúnculos cererosos medios. Parece que todas las fibras van en busca justamente de los pedúnculos cererosos medios. Esta cara anterior de la protuberancia está limitada por la emergencia de este medio. ¿Qué medio es este? ¿No? Aquí podemos ver la raíz motora que está por dentro y la raíz sensitiva que está por fuera. Ese es el límite de la cara anterior. ¿Qué empieza? La cara lateral. Y la cara lateral está constituida simplemente por esto. ¿Qué es? Los pedúnculos cererosos medios. Pedúnculos cererosos medios. La protuberancia está limitada superiormente por un surco. El surco pontomesencefálico o protuberancial superior, este también se llama protuberancial inferior, por si acaso. Y en este surco nosotros vamos a observarlo, vamos a verlo por la parte anterior, pero también por la parte lateral. En cambio, en la parte posterior prácticamente queda confundido, ¿no? Con la emergencia de algunas formaciones que vamos a encontrar justamente en la cara posterior. Bueno, enseguida lo vamos a ver. Vale, entonces aquí tenemos el bulbo raquídeo, tenemos la protuberancia, tenemos el tronco encefálico. Su cara posterior, bulbo raquídeo, una parte. Esta es otra parte del bulbo raquídeo y esto ya es protuberancia. ¿No? Protuberancia. Entonces ven ustedes la protuberancia, una parte del bulbo raquídeo, una mitad del bulbo raquídeo están formando justamente parte de esta cavidad, que es el cuarto ventrículo. ¿Qué parte del cuarto ventrículo? El suelo del cuarto ventrículo. Aquí estamos observando justamente el suelo del cuarto ventrículo, estamos observando toda la cavidad y sección del techo del cuarto ventrículo, ¿no? Porque para que nosotros veamos el cuarto ventrículo tenemos que quitar parte del techo. Parte del techo lo constituye justamente este órgano, que es el cerebelo. Entonces se ha seccionado el cerebelo y se está observando la cavidad como tal, ¿no? La forma que tiene el cuarto ventrículo. ¿Qué forma tiene? Tiene un rombo. Entonces tiene un ángulo superior, un ángulo inferior, ángulos laterales. Lo podemos dividir en dos triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. Este es el triángulo continuo y este es el triángulo urbano. Nuevamente, estamos observando
cuarto ventrículo, esta vez el suelo del cuarto ventrículo, y aquí estamos viendo parte del techo del cuarto ventrículo. Hasta aquí es la protuberancia. Entonces, todo esto corresponde a mesencéfalo, pero en realidad esta parte del mesencéfalo tiene otro nombre a este nivel, ¿no? Se llama lámina cuadrigemina. En cambio, en la parte anterior son los pedúnculos cerebrales. En la parte anterior, esa B, tranquilamente hemos visto, son los pedúnculos cerebrales, y aquí en la parte posterior es la lámina cuadrigemina. Bueno, hablaremos un poquito del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es una cavidad que se forma por la dilatación de un conducto que tiene la médula espinal, que no es más que el conducto ependimento. Pareciera que ese conducto se está ensanchando, se está dilatando, está formando justamente esta cavidad. Esta cavidad tiene un techo, tiene un suelo, tiene paredes superiores, laterales, tiene paredes inferiores, laterales, y tiene ángulos, como ya hemos mencionado. En el techo del cuarto ventrículo, el primer órgano que está formando el techo es el cerebelo, justamente la cara anterior del cerebelo. Por debajo de esa cara anterior del cerebelo, nosotros vamos a observar estas membranitas, ¿no? Son formaciones, algunas nerviosas y otras no nerviosas. Dentro de las formaciones no nerviosas que vamos a encontrar primeramente, bueno, vamos a encontrar membranas parecidas al epitelio, ¿sí? Simplemente que son membranitas que están revistiendo el conducto del epitelio. Entonces, como este es un ensanchamiento del conducto del epitelio, pues esas membranas también van a salir del interior del conducto del epitelio y van a ir formando estas membranas que nosotros estamos observando, que son las membranas no nerviosas. ¿Cuáles son? La membrana ependimaria, que también se la conoce con nombre ¿de qué? Tectriz. La tela coroidea. La tela coroidea, ¿qué más? La membrana tectriz. ¿No? Entonces, esas membranitas se encuentran justamente aquí. Esta es la parte no nerviosa. ¿Sí? Son membranas no nerviosas, se parecen mucho a los epitelios y en realidad, si las colocamos en su lugar, pues no es más que la membrana ependimaria, pero que a este nivel se la conoce más como nombre de tela coroidea, que estaría debajo justamente del cerebelo. Lo primero que está es el cerebelo. Si quitamos el cerebelo, pues debajo vamos a encontrar justamente la tela coroidea, y esa tela coroidea tiene formaciones vasculares, tiene vasitos sanguíneos, por lo tanto, conjuntamente esa tela coroidea, nosotros vamos a encontrar estas formaciones, que son los plexos coroideos. Entonces, los plexos coroideos están conjuntamente en la tela coroidea. Un poquito más en la parte superior vamos a encontrar otra telita, que es la membrana tectriz, que es igual, tiene diferencias histológicas mínimas, porque en realidad tiene bastante fibras colágenas, es fibrosa esta membranita y también es vascular. Esa es la parte no nerviosa. ¿Cuál es la parte nerviosa? Estas formaciones. ¿Qué son estas formaciones? Son las tenias, ¿sí? Las tenias nerviosas. Y estas tenias nerviosas se confunden con una membranita que está a este nivel, que aquí no lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué membranita vamos a encontrar aquí? Cerrando prácticamente casi todo eso. Vamos a encontrar las válvulas de Tarim, o membrana de Tarim. Entonces, esa membranita lateralmente está reforzada justamente por estas tenias nerviosas, la membrana de Tarim. También se llama el velo medular inferior. Como estamos viendo aquí en la imagen, este velo medular inferior no es completamente cerrado, sino tiene la presencia de orificios. Están pintados de color rojo. Son los agujeros de Luska y el agujero de Magende, que es único. En cambio, los agujeros de Luska son dos, uno derecho y otro izquierdo. Tienen una forma circular, este tiene más una forma oval. ¿Qué función tienen esos orificios a nivel del velo medular inferior, de la tela coroidea, etc.? Es comunicar
el interior del cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo para que atraviese por esos orificios el líquido cefalorraquídeo. Entonces el líquido cefalorraquídeo pues pasa del espacio subaracnoideo al interior del cuarto ventrículo. ¿Por dónde? Justamente por estos orificios que se encuentran a nivel del velo medular inferior. Pero en la parte superior también, aparte de la membrana tectriz, nosotros vamos a encontrar otra membrana que se llama el velo medular superior, o también se llama la membrana de Dióceles, aunque más se lo conoce con el nombre de válvula de Dióceles. Esa membrana de Dióceles en la parte central está reforzada, ¿no?, por fibras nerviosas que van de un extremo hacia el otro extremo, formando lo que se conoce por el nombre de frenillo de la válvula de Dióceles. En la parte inferior también vamos a encontrar fibras, ¿no?, que tratan de cerrar el conducto del epéndigo en su origen del ángulo inferior del cuarto ventrículo, y a este se llama ópex o C2. Bueno, velo medular superior, velo medular inferior, tomar las tenias, los orificios, los plexos coroideos, que conjuntamente las tenias nerviosas van a formar una especie de cuerno, ¿no? A esto se llama cuerno de la abundancia. Entonces, los cuernos de la abundancia no son más que las tenias nerviosas en su comunicación con los plexos coroideos. Bueno, ahora sí ya estamos viendo completamente el suelo del cuarto ventrículo, cara posterior del bulbo, cara posterior de la protuberancia. Pero para no quedarnos a medias, la mitad inferior del bulbo raquídeo casi tiene lo mismo que la médula espinal, porque nosotros lo que estamos viendo aquí es la mitad superior del bulbo raquídeo, cara posterior. Entonces, cuando decimos la mitad superior del bulbo raquídeo es diferente, pero la mitad inferior es similar a la de la médula espinal, tendremos que mencionar o recordar la presencia de la fisura media posterior, por ejemplo, ¿no? Dibujaríamos una línea, la fisura media posterior. Lateralmente, ¿qué dibujaríamos? El surco colateral posterior. Pero como estamos en la mitad superior ya del bulbo raquídeo, o perdón, mitad inferior del bulbo raquídeo, y habíamos indicado que en la médula espinal, muy cerca del bulbo raquídeo, vamos a encontrar un surco, ¿no?, que es el surco paramedio, el surco intermedio, que divide el cordón blanco posterior en dos surcos, en dos fascículos, el fascículo de Gol y el fascículo de Prudence. Entonces, la mitad inferior del bulbo raquídeo, con seguridad que va a tener todo eso, ¿no? Va a tener la fisura media posterior, va a tener la fisura intermedia o paramedia, y al ladito vamos a encontrar el surco colateral posterior. Ahora, aquí, en esta mitad superior del bulbo raquídeo, esos fascículos de Gol y Prudence van a terminar un poco más superiormente y lateralmente, porque aquí ya no hay, ¿no?, cordón blanco posterior, fíjense ustedes, ya no hay. Se han hecho laterales. Entonces, al hacerse laterales estos fascículos de Gol y Prudence, van a formar unas pequeñas eminencias, ¿no?, unas pequeñas eminencias. ¿Cómo se llaman esas eminencias? Núcleos de Gol y Prudence, o clava y masa. Entonces, ¿dónde encontramos la clava y la masa del núcleo de Gol y Prudence? Justamente en la mitad superior del bulbo raquídeo, como formando parte de las paredes infralaterales del bulbo raquídeo del cuarto ventrículo. Cuando estamos observando ya el suelo del cuarto ventrículo, vamos a encontrar diferentes formaciones. A ver, ¿qué vemos? Pedúnculos cerebelosos. Los ángulos laterales, constituidos por los pedúnculos cerebelosos. Aquí está el pedúnculo cerebeloso superior, el pedúnculo cerebeloso inferior, y este es el más grande, el pedúnculo cerebeloso medio. Esto lo podemos ver entonces en los ángulos laterales. Del ángulo superior al ángulo inferior, vamos a trazar una línea que se representa justamente, que está representada por este surco, ¿no? Y se lo llama así, surco medio, o también se lo llama tallo del cálamus escritorius, o línea media. Tienen diferentes nombres, no se hagan mucho problema de eso. Surco medio
tálamos escritorios. Y de este surco, fíjense ustedes, salen unas 3, pueden ser a un lado y 2 al otro lado. O bien pueden ser 3 estrías a un lado y 3 estrías al otro lado. Como son estrías, son pequeñas crespitas, se las llama estrías acústicas. O barbas. Estrías acústicas. O también se las llama las barbas del tallo del cálamo. Bueno, eso nosotros podemos ver en el suelo, en todo el suelo, tanto el bulbo como la protuberancia. Ahora, si solamente vamos a esta mitad inferior, al triángulo vulvar, vamos a encontrar primeramente una eminencia, ¿no? Aquí estamos observando. Justamente lo hemos pintado de amarillo para que resalte un poquito más. Es el ala blanca interna, o también se llama el trígono fructuoso, porque en su interior vamos a encontrar justamente al medio fructuoso. Al ladito, ¿qué vamos a encontrar? Una fosita, ¿no? Una fosita. Es el trígono del palo o ala gris. Pero no solamente vamos a encontrar en su interior al núcleo del neumogástrico, inferiormente vamos a encontrar al núcleo del glosofaringe. Mucho más inferiormente, casi llegando al ángulo inferior, vamos a encontrar una pequeña superficie que corresponde al área postrema, ¿no? Está relacionada con las náuseas, con el vómito, etc. Al ladito vamos a volver a encontrar otra eminencia, ¿no? Una superficie blanquecina que corresponde justamente al ala blanca externa, que se confunde con otra superficie que proviene del triángulo superior y van a formar puntos en rampa vestibular o la rampa vestibular. Es que en su interior se encuentran los núcleos vestibulares, los núcleos cocleares del octavo par craneal. Entonces, todo eso corresponde a esta superficie. Si nosotros le damos una forma a cada una de estas eminencias, que si ustedes tienen forma triangular, base superior, vértice inferior, esta otra más bien es al revés, ¿no? Base inferior, vértice superior, y esta otra nuevamente, base superior y vértice inferior. Bueno, este es el área postrema. Y en la parte superior, que corresponde a la parte portina, estamos encontrando una eminencia, ¿no? Que es más redondeada en la parte inferior y más alargada en la parte superior, que se llama justamente el colículo facial o eminencia teres. Esta partecita, ¿qué se llama? El colículo teres o eminencia media, simplemente, ¿no? Eminencia media, el colículo facial, eminencia teres, ¿no? Y esta es eminencia media o colículo teres. Bueno, en su interior, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar al sexto y al séptimo par craneal, ¿no? Aquí. Sexto y séptimo par craneal. Un poquito por fuera vamos a encontrar una depresión que se llama justamente la fobia superior. Esto también se llama fobia inferior. ¿Sí? Fobia inferior. Esto es la fobia superior. Y inferiormente vamos a encontrar un área ligeramente azulada de ese libro que corresponde al locus coeruleus, ¿no? Que está relacionado con el sueño, con la vigilia, ¿no? El sueño paradójico, justamente el locus coeruleus. Bueno, todo eso nosotros podemos observar en el suelo del cuarto penetrino. Entonces, en el interior del bulbo de la protuberancia está la mayor parte de los pares craneales. Y algunos de ellos hacen relieves, otros hacen depresiones. Bueno. Mañana vamos a